¿Qué tal? Seguimos en esta serie de verdades espirituales que incomodan. Y hoy vamos a estar hablando sobre la compasión, ¿bien? Y sobre verdaderamente qué significa la compasión y cómo nos afecta como inconsciente colectivo y como co-creadores de la realidad. Y voy a dar un ejemplo que viví la semana pasada, que además hoy escuchando un video de una mujer que a través de hipnosis canalizaba a cómo funciona la matriz, dio exactamente el mismo ejemplo, así que dije, bueno, ok, me voy a alargar. ¿Qué significa compasión? Bien, compasión significa compartir el sufrimiento. Bien, pasión es sufrimiento y con viene de compartir. Entonces, cuando sentimos compasión, estamos conectando con el dolor del otro. Y por nuestro dogma religioso creemos que eso es una manera de mostrar amor y presencia a quienes están sufriendo. Pero por el contrario, eso es una manipulación que hacen los sistemas de control para que sigamos sosteniendo esa realidad que a nosotros nos hace sufrir y por eso sentimos bien compasión sobre esas personas y esos eventos. Guerras, hambrunas, enfermedades, inclusive separaciones, lo que llamamos rupturas familiares y bueno, todo lo que nos genera compasión. ¿Cómo ocurre? Bien, ¿y por qué? Voy a explicar por qué ciertos temas nos generan más compasión que otros, sabiendo que hay otros temas que son mucho más aberrantes y terribles, pero de alguna forma no nos afecta tanto. Bien, voy a dar un ejemplo. La semana pasada trabajaba con una chica que me dice, viene en un camino ya muy avanzado de su despertar espiritual y me dice, ya trabajé con la pedofilia, ya trabajé con los reptilianos, con todas las agendas oscuras, pero hay un tema que realmente no puedo superar que tiene que ver el maltrato animal. Bien, le dije, bueno, vamos a ver por dónde, por dónde aparece, porque como todo es resonancia, todo lo que nos mueve emocionalmente es porque hay una fibra, bien, hay una cuerda musical dentro nuestro que está ya configurada para resonar con eso. Bien, si vemos los diapasomas, es cuando se acerca un diapasoma, si nosotros tenemos registrado la misma frecuencia como diapasoma simbólico dentro nuestro, vamos a empezar a resonar. Si no, los invito a que vean los videos de cómo funciona un diapasoma online. Hay un hombre chino oriental que lo demuestra de manera muy bonita. Entonces, cuando entramos a revisarla a esta mujer, aparecen dos cosas, ¿bien? Y ahí es importante que comprendamos estas dos cosas, porque nosotros venimos a experimentar en la Tierra y cuando decidimos experimentar un aspecto, vamos a experimentar la polaridad del aspecto. O sea, vamos a experimentar la parte de luz y vamos a experimentar la parte de oscuridad para volver al punto cero. Generalmente, todo lo que nos mueve emocionalmente estamos como experimentando, se podría decir entre comillas, la parte de luz, porque ya hemos vivido la parte de oscuridad en donde hemos gozado esa parte oscura de ese aspecto. Bien, y ahora doy un ejemplo específico. Esta mujer muy movida por el maltrato animal. Bien, cuando vamos a esa polaridad positiva y le pregunto, ¿cuándo vos has sentido lo mismo que sentís que los animales sienten? Fíjense cuántas veces usa la palabra sentir. Bien, ¿en qué oportunidades de tu vida vos has sentido lo que vos crees que sienten los animales desde el maltrato? Y me dice, en mi niñez. ¿Y qué es eso que sienten los animales? Y me dice, me falla el inglés, betrayal. Betrayal es el haber sido engañados.
Fíjense de que cuando uno habla de maltrato animal, ¿qué es lo que más, si yo traigo mi conciencia, qué es lo que más nos movería? Justamente el maltrato, ¿bien? De que no se respete al animal y se lo trate como si se tratase, no sé, estas gafas de que se caen, se rompen, me da igual que estén, que no estén, ¿bien? Estas gafas, obviamente, estos anteojos para mí son importantes porque me permiten ver, pero además no tienen ningún otro valor. Bueno, en ella en particular, lo que sentían los animales era el engaño. Y ahora viene la segunda parte, que era justamente mientras ella me decía eso, yo estaba conectada a su campo áurico, lo que conocemos como los registros akáshicos del alma, ¿bien? O los registros álmicos. Y en ese campo áurico justamente se me mostraba un domador de tigres, ¿bien? Que criaba tigres para ser usados en coliseos, o sea, en luchas de gladiadores contra animales. Pero lo que se me mostraba particularmente era el tigre pequeñito, el tigre cachorro. Y él parado de rodillas frente al tigre cachorro, como expresándole mucho amor. Entonces, por un lado, yo decía, mi interpretación egoica y mental, él lo hacía con amor, ¿bien? Él si bien entregaba, entonces lo hacía inconscientemente con amor, pero no. Cuando ella ya explica que su dolor era el engaño, y el engaño que ella había vivido de niña, bien de parte de seres adultos, ahí comprendo su accionar en esta otra vida. Él engañaba a esos tigres cachorros para adiestrarlos, para domarlos, pero verdaderamente para dominarlos. De manera tal que cuando ese tigre era mayor y se le entregaba a un circo, un coliseo, bien, ese tigre ya estaba totalmente vencido y podía entonces hacer el show de ser dominado bien por un humano. Cuando ella comprende todo eso y entramos a hacer el proceso de sanación, le voy preguntando, ¿qué es lo que sentís ahora? Me dice, ahora siento que cada vez está más lejos la experiencia del maltrato animal. Casi como que si fuese un viejo recuerdo. Ya no me mueve, ya no me agita emocionalmente. Y de misma manera chequeamos entonces su experiencia personal de niña, de haberse sentido maltratada o manipulada, bien, y engañada por los adultos. Y de aquí viene la parte súper importante. Dejó de ser compasiva, bien, pero porque dejó de compartir el sufrimiento. Entonces, desde esta nueva perspectiva, ella puede intentar conectar con limitar el sufrimiento de animales si así lo decides, lo desea, pero no ya sosteniendo desde ese sufrimiento la realidad que se crea en donde los animales son maltratados. Y acá viene la parte más importante de responsabilidad que tenemos como humanos. Cuando sentimos compasión, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo una realidad que es muy dolorosa, pero que sentimos que no tenemos la capacidad de cambiar. Y ahí en donde verdaderamente sigue el humano dormido y sometido. Porque sí tenemos la capacidad de cambiarla. ¿Cómo? Desconectándome. Cuando digo mi energía como humana despierta, ya no alimenta más las realidades en donde, y ahí lo que quieras, los niños son maltratados, donde existen las guerras, donde se maltratan los animales, donde las parejas son irrespetuosas las unas con las otras, donde se trata al humano como si fuese una cosa de parte de sus jefes, sus empleadores, sus padres, lo que deseen, la realidad que realmente las mueve.
aprovechen ese movimiento. Si bien quizás no tienen todavía la capacidad de poder hacer ese 360 que les acabo de compartir, de comprender en dónde el alma activó la resonancia desde una parte oscura en otra vida, o la memoria infantil en donde se reactiva desde esa parte de luz para bien colapsar ese punto cero, pero sí desde esa parte de cómo puedo yo aquí ahora traer algo que me moviliza y hacer ese corte, bien, visualizar que con tijeras corto mi energía para que esa realidad se siga alimentando. Porque las realidades no son algo externo a nosotros, las realidades existen porque a nivel subconsciente un grupo de humanos está sosteniendo esa experiencia como experiencia colectiva. Es así entonces como muchos recibimos el mensaje que ante guerras, catástrofes, muertes colectivas, lo que hagamos es sostener para que esas almas, a través de sus propias experiencias, puedan estar en nuevas realidades, en nuevas líneas de tiempo, en frecuencias más altas. Y nosotros, desde los observadores sin juicio, bien, recordar que somos observadores sin juicio, quitar el juicio. Y el juicio no es qué feo esto, qué malo, sino justamente es qué horror, qué sufrimiento, qué dolor, qué tristeza, qué miedo. Todo lo que genera una emoción es un juicio. Entonces, a partir de ir liberando ese juicio de todas esas experiencias que por una razón u otra nos mueven emocionalmente, estamos quitándole fuerza, realidad a esa experiencia. Los dejo con esto. Muchísimas gracias. Y la confirmación de hoy. Hoy esta mujer, y voy a dejar el enlace de su video online, él comentaba justamente de cómo funcionan las realidades en la Matrix y da el ejemplo de ese. Por ejemplo, un alma decide ir y experimentar en China, y en China se comen perros, ¿bien? Pero esa alma vive la experiencia de comer perros sin ningún estado emocional, porque es lo que se hace, ¿bien? Como yo acá en Occidente me siento a comer a la mesa y no me genera ningún estado emocional sentarme a comer a la mesa, es algo que hago, ¿bien? En China se comen perros. Pero ¿qué ocurre? Cuando esa realidad se la muestra a Occidente, por ejemplo, o a gente que se mueve mucho emocionalmente por el hecho de ver comer animales que están tan conectados a nosotros los humanos como puede ser un perro, activa mucha emoción, mucha emoción. Y entonces, ¿qué hace? Perpetúa esa realidad. Bien, dice, es en parte la Matrix, ¿cómo funciona? Es un menú de opciones y las opciones que más se eligen es la que se sostiene. Es como cuando vamos a un restaurante y el plato que más nos gustaba de pronto ya no lo venden más. ¿Por qué? Porque nos dijeron, no, decidimos reemplazarlo porque no era tan exitoso. Entonces, la Matrix funciona igualmente. La Matrix no tiene, no es la palabra moral, pero la Matrix no tiene un parámetro de maldad o benevolencia, sino es en base al pensamiento, que es la idea, y a la emoción que se le entrega, lo que da más fuerza a que una realidad perdure más que otras. Pero sí lo que tiene la Matrix es de que a emociones de muy baja vibración las va a perpetuar más que emociones y experiencias de alta vibración por la función del tiempo. Y eso lo hablamos en otro encuentro. Muchísimas gracias y los escucho. Cualquier pregunta,
Si hay algo que desean comprender un poco más, me lo avisan y lo comparto. Chao, chao.